Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Belice se adhiere a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La OEA celebró la 7ª reunión de ministros de Ciencia y Tecnología. El representante de la OEA en Paraguay participó del saludo protocolar al presidente de Paraguay. Situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en las Américas, memoria y presente. Belice depositó el documento que acredita su adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores durante una ceremonia realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. La convención, que fue adoptada en 2015 y entró en vigor en 2017, ha recibido ya la adhesión de 12 Estados miembros de la OEA. El documento tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores de 60 años para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Así reconoce 27 derechos específicos de las personas mayores, incluyendo los de igualdad, independencia, participación en la comunidad, acceso a servicios de sanidad, seguridad social y participación política. El representante permanente de Belice ante la OEA, Lynn Raymond Young, dijo que al unirse a esta convención, Belice reafirma su dedicación a los derechos humanos en todas las etapas de la vida. Estamos fomentando una sociedad que valora y protege a sus ciudadanos, asegurando que el envejecimiento no sea un periodo de vulnerabilidad, sino una oportunidad para la contribución continua, el respeto y la realización personal. La acción de hoy envía un mensaje poderoso de que Belice valora cada vida y cree que cada individuo merece dignidad sin importar su edad. Nos comprometemos a construir una sociedad más inclusiva, solidaria y equitativa para todos nuestros ciudadanos, agregó. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la OEA fue pionera en el mundo cuando sus Estados miembros adoptaron en 2015 el primer instrumento multilateral vinculante que busca promover y asegurar el reconocimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Queremos expresar nuestra gratitud al gobierno de Belice por este nuevo compromiso de su país con el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos, y queremos invitar a todos aquellos países que aún no lo han hecho a que ratifiquen la convención que busca la inclusión, integración y participación completa en la sociedad de todos sus miembros, añadió. Belice se sumó así a los otros 11 estados que ya se habían adherido a la convención: Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, México y Surinam. Según la OPS, en las Américas residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años y se calcula que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los 310 millones, de los cuales 190 millones residirán en América Latina y el Caribe. Después de 2 días de intensas discusiones, los ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de las Américas, convocados por la Organización de Estados Americanos, adoptaron una declaración y plan de acción enfocados en el desarrollo y despliegue seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial en las Américas. Bajo el tema hacia el desarrollo y despliegue de una inteligencia artificial segura, protegida y confiable en las Américas, la importancia de los marcos de gobernanza, regulatorios e institucionales, las autoridades destacaron la necesidad crítica de marcos de gobernanza e institucionales sólidos para garantizar el despliegue efectivo, eficiente y responsable de esta tecnología transformadora. Más de 150 participantes, incluidos expertos en inteligencia artificial, ejecutivos de empresas tecnológicas líderes, académicos y ministros, compartieron diversas perspectivas y buenas prácticas para ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus propias políticas y programas y prácticas de inteligencia artificial. Al dirigirse a la reunión, la secretaria ejecutiva de Desarrollo Integral, Kim Osborne, señaló: la declaración y su plan de acción asociados están diseñados no solo para fomentar la cooperación y la acción conjunta entre los Estados miembros de la OEA y socios de la industria, sino también para garantizar que los marcos regionales reflejen las realidades y valores de los Estados miembros, de manera que las políticas y prácticas se mantengan relevantes, efectivas y confiables. Por primera vez en su historia, la reunión convocó a líderes en los campos de trabajo relacionados con los 4 pilares de la OEA: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, reconociendo la naturaleza transversal de la inteligencia artificial y su potencial impacto en todos los sectores de la sociedad. La intención es desarrollar un enfoque holístico que aproveche las sinergias institucionales que existen en el contexto de la OEA. El representante de la OEA en Paraguay, Pablo Sandino Martínez, participó del saludo protocolar al presidente de Paraguay, Santiago Peña, con motivo de las festividades de fin de año.
presentación de Dora María Telles, persona anteriormente privada de libertad por razones políticas en Nicaragua, en diálogo del Consejo Permanente sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en las Américas, memoria y presente. Gracias, presidente. Gracias a la Organización de Estados Americanos, al secretario general Luis Almagro y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contribuyeron decisivamente a mi excarcelación y la de muchos otros presos y presas políticas nicaragüenses. Muchas gracias al Consejo Permanente por incluir este punto en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y gracias a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala por facilitar un puente humanitario y acogida a presos políticos nicaragüenses, y a España por ofrecer su nacionalidad a quienes no han sido arrebatados. Al día de hoy, después de 15 años de secuestrado por fuerzas policiales, Julio Antonio Quintana Carvajal, abogado de 66 años de la ciudad de León, en Nicaragua, continúa desaparecido junto a más de 30 personas apresadas en las últimas semanas por órdenes de la dictadura de la familia Ortega Murillo. No es la primera vez que es apresado por razones políticas. Siendo estudiante universitario, fue capturado por órdenes de la dictadura somocista, encarcelado y sometido a torturas que le provocaron una fractura costal, quemaduras por los cigarros encendidos que le aplicaban y una lesión cerebral con secuelas de pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo. A Julio le está pasando de nuevo. En el continente, otras personas presas de conciencia han sido encerradas sin dar cuenta de ellas. Rocío San Miguel, venezolana, defensora de los derechos humanos, fue secuestrada en febrero de este año y finalmente hace un par de días ha sido mostrada al público en un espectáculo prefabricado con evidente deterioro de su salud. El líder indígena Miskito, Brooklyn Rivera, lleva desaparecido más de un año. La presión política que hoy sufren miles de personas en el continente americano, el confinamiento en solitario, las torturas físicas, psicológicas, emocionales y alimentarias, el abuso sexual, la extorsión, el hostigamiento y asedio a la familia son heridas abiertas en las comunidades de este continente. Es el precio que cobran regímenes autoritarios por el rechazo social a la liquidación de libertades y derechos. El mecanismo que se utiliza para implantar el miedo como forma de control social y se usa sin límites. En las cárceles de Nicaragua, Venezuela y Cuba, actualmente hay niños y ancianos presos, jóvenes, mujeres embarazadas o que amamantaban a sus hijos, cuyo delito ha sido pensar, querer y demandar condiciones dignas de vida, disfrute de sus derechos humanos esenciales, oportunidades, democracia, resultados electorales exactos, libertad de culto, libertad de expresión, de organización y movilización. Hay presas y presos políticos cuando la democracia está en crisis o colapsada por el ascenso o establecimiento de regímenes autoritarios. Esa es una realidad actual en nuestro continente. Yo pasé 20 meses en confinamiento en solitario. Despertaba en las noches cuando sacaban de las celdas vecinas a otros presos para el interrogatorio y solamente podía volver a dormir cuando el interrogado regresaba. Pensé entonces en el terrible sufrimiento de mujeres y hombres que sufrieron prisión por las dictaduras militares en el sur del continente durante las últimas décadas del siglo pasado, cuando veían llevarse a otras personas presas con la certeza que jamás volverían, que jamás aparecerían con vida, personas de quienes no dejaron rastro. No puedo ni imaginar ese dolor porque me duele. El confinamiento en solitario es una tortura brutal que no debería ser impuesta a nadie durante ningún periodo de tiempo. Está diseñado para fracturar la integridad mental de las personas presas, someterlas o llevarlas al suicidio. En Nicaragua, Marvin Vargas lleva 6 años en esa condición y al obispo
Rolando Álvarez, lo mantuvieron 9 meses en confinamiento en solitario. En Cuba, Yunaikis Linares Rodríguez y Cici Abascal se encuentran aisladas pese a su disminuida condición de salud. Nada de lo que he dicho es desconocido. La cifra de presas y presos políticos se eleva y nos demanda urgencia de actuación. Es necesario desarrollar tolerancia cero frente a la presión política, a los gobiernos y a los regímenes que le imponen. Tolerancia cero para quienes secuestran, enjuician y condenan a personas por lo que piensan o desean. Tolerancia cero frente a la tortura a quienes la practican y ejecutan. Tolerancia cero para el confinamiento en solitario. Tolerancia cero frente al profundamente doloroso desfile de presos políticos que mueren en las cárceles en condiciones y circunstancias jamás esclarecidas. Se necesita tolerancia cero desde los gobiernos, las organizaciones y movimientos sociales, desde los medios de comunicación. Tolerancia cero sin peros, sin excusas, sin justificaciones. No es aceptable volver la cara hacia otro lado cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy hay más de 3.167 personas presas políticas en el continente americano. En Nicaragua, desde 2018 a la fecha, las organizaciones de derechos humanos que trabajan ahora desde el exilio han registrado el paso de más de 5.000 personas por las cárceles de la dictadura, a quien los comunicados pareciera importarles poco. Pese a lo que digan los carceleros, sí les importa el monitoreo y la vigilancia de los organismos de derechos humanos, la excelente actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les importa la sanción internacional y les importa el constante recordatorio de lo que hacen. Esas voces, las voces de ustedes, todas las que demandan el fin de la prisión política, son una compañía y un aliento cuando se esté en la cárcel. Por favor, mantengan esas voces elevadas y constantes. Nuestro desafío es terminar con la prisión política. Un día más tarde es mucho. Tenemos que lograr que todas las personas presas de conciencia sean liberadas, no simplemente excarceladas o desterradas, que todas las cárceles de presos políticos sean cerradas, que las libertades y derechos políticos sean plenamente ejercidos por cada ciudadano y ciudadana de este continente. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.